Endocrinología en Perú. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar algo acerca de lo que serían las metas en diabetes y algo acerca de lo que son las nuevas insulinas. Ustedes pueden ver ahí el conflicto de interés. Prácticamente he trabajado con toda la industria en el área de diabetes y con toda la industria de insulinas. La diabetes es una enfermedad compleja, como el doctor Barceló nos comunicó hace rato, va en aumento en nuestros países. Se espera que cada vez haya un mayor número de personas que tienen diabetes. Y hay algunas necesidades que no se han satisfecho para los pacientes y para nosotros como profesionales de la salud. Desde el punto de vista de los pacientes, cuando uno hace una encuesta de cuáles son las necesidades no satisfechas, para ellos el obtener una cura o una remisión efectiva de la enfermedad es el número uno. El segundo es tener un monitoreo que no sea invasivo. Y después, en tercer lugar, viene medicamentos que sean efectivos, fáciles de usar, que sean seguros, tolerables y que los puedan conseguir. Y una quinta parte en esto es la libertad en la alimentación. A nosotros como profesionales de la salud nos interesan medicamentos que sean eficaces, que tengan beneficios extra al control glucémico, como pudieran ser el peso o la tensión arterial, sobre todo que tengan seguridad, y los nuevos medicamentos están probados para la seguridad cardiovascular, que sean fáciles de prescribir y que incrementen la adherencia de los pacientes. Y en este escenario de las necesidades no satisfechas tanto para las personas con diabetes como para nosotros los profesionales de la salud, se empalma una situación difícil para las personas que tenemos diabetes. Quienes tenemos diabetes debemos de hacer un conteo de carbohidratos, saber qué proteína estamos obteniendo, si queremos divertirnos y tomar alcohol o si vamos a hacer ejercicio. Son situaciones de todos los días en los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el manejo de la diabetes. El set de infusión para los que usan microinfusora, para las mujeres el periodo menstrual que puede causar hiperglucemia, y es difícil entonces para un paciente mantener una meta de hemoglobina glucosilada cuando son tantas las variables. No solo es la fisiopatología de la enfermedad, no solo es el medicamento, sino las circunstancias de la vida diaria lo que hacen que las personas con diabetes batallen para alcanzar esta A1C. Las metas que propone la Asociación Americana de Diabetes ahora en el 2015 nos hablan de una hemoglobina glucosilada menor de 7 y en algunos casos menor de 6,5 y en algunos otros casos menor de 6 si es posible. Una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130, una glucosa pico postprandial no mayor a 180 miligramos por decilitro. Esta cifra de 80 a 130 es para lograr que los pacientes mantengan una hemoglobina glucosilada bien sin tener una tendencia a sufrir una hipoglucemia nocturna. Si ustedes recuerdan, hasta hace unos años la meta de glucosa de ayuno era entre 80 y 110. Y este cambio a 130 es pensado en la seguridad, sobre todo para evitar la hipoglucemia nocturna en los pacientes que tienen primordialmente diabetes tipo 2. Muchos pacientes no alcanzan esta meta de tener una hemoglobina menor de 7 y sabemos nosotros que puede haber prácticamente hasta un 80% de los pacientes que no alcanzan a tener esta meta de lograr la hemoglobina glucosilada que les pedimos a los pacientes. Y cuando uno ve cuál es la relevancia de esto, podemos irnos a estudios tan viejos como el UKPDS, el estudio del Reino Unido, donde nosotros podemos ver cómo estos individuos que recibieron terapia inicialmente en forma intensiva lograron una disminución de las complicaciones microvasculares y a la larga pudimos ver que esa protección se extiende para las complicaciones macrovasculares con todos los tratamientos. Y hay que recordar que ahí como insulina basal se utilizó insulina NPH porque no había análogos de insulina y que la terapia que proveía insulina aparte de esta NPH era la terapia con sulfanilureas y ha demostrado tener una efectividad a largo plazo para la disminución de las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y esa es una de las primeras evidencias que nos habla de que lograr la meta en los pacientes con diabetes tipo 2 a tiempo puede dejar un legado de protección para los siguientes 30 años para los pacientes. Y esa parte es importante para hablar de cómo lograr las metas en nuestros pacientes. La fisiopatología de la diabetes ustedes conocen que es compleja.
El doctor De Fronzo puso este octeto en la mesa para hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Ustedes conocen bien y habrán visto a lo largo de estos trabajos cómo hay diferentes aspectos de la fisiopatología, pero la realidad es que hay unos defectos que tienen un rol principal y otros no. Y el principal rol es la disminución en la capacidad de secreción de insulina. A ninguna persona le va a dar hiperglucemia si no tiene una disminución efectiva de los niveles circulantes de insulina para vencer la resistencia a la misma, y en algunos casos esta disminución en la capacidad de secreción es un fenómeno modulado inmunológicamente con la diabetes tipo LADA, pero ese es el defecto primordial. Y la mayor parte de nuestras terapias están hechas para tratar de mejorar la capacidad de secreción o aumentar lo que sería la sensibilidad a la insulina en los tejidos. Y si nosotros recordamos, esta parte es muy importante porque ustedes podrán ver que el músculo y el adipocito son tejidos insulino dependientes. Y dentro de la fisiopatología de la enfermedad, si no tenemos una buena concentración de insulina, no vamos a inhibir la lipólisis y no vamos a inhibir la proteólisis para obtener energía a partir de músculo y grasa en los individuos que tienen descontrol de la diabetes. Y sabemos nosotros que entonces habrá un momento en que los pacientes requieran una sustitución de la función pancreática de producción de insulina. Y para eso se han diseñado las nuevas insulinas basales. Es importante reconocer que no toda la hemoglobina glucosilada es igual. Me gusta mostrar esta diapositiva de David Nathan porque nos habla de 3 casos en los que se logra tener hemoglobina de 7, pero ven ustedes que el paciente está entre 70 y 180 el 100% del tiempo, que sería lo ideal, pero ven ustedes que en estos 2 casos puede haber una cuarta parte del tiempo hipoglucemia, o puede haber un 10% de hipoglucemia en los pacientes para lograr tener una meta de 7. Y de ahí es donde se vuelve relevante el que nosotros interroguemos a los pacientes, porque yo puedo tener un paciente cómodamente en 7 que no tiene hipoglucemia, pero puedo tener un paciente que una cuarta parte de su vida se la pasa teniendo glucosas por debajo de 70. Y entonces es muy importante no solo lograr la meta, sino lograrla con seguridad y que el paciente tenga el mejor tratamiento. Puntos a recordar respecto a las insulinas. Sabemos que nuestra primera insulina basal que hubo fue la insulina NPH. Después apareció la insulina glargina U100 como la primera análogo de insulina de acción prolongada. Después apareció la insulina de Temir, que no dura 24 horas. Ahora tenemos también insulina de Gludec, que dura más de 25 horas. Sin embargo, todavía hay un margen para mejorar los análogos y obtener mayor seguridad para los pacientes. Y si recordamos la fisiología normal de la distribución de insulina, uno recuerda que lo que nos enseñaron en la escuela, que cuando uno ingiere alimentos, lo que uno va a obtener es una alta concentración de insulina a nivel portal. Y esa concentración alta de insulina a nivel portal lo que hace es parar la producción hepática de glucosa y hacer que la glucosa se aproveche en el hígado y en los tejidos periféricos. Y esa sería la circunstancia normal. Entonces la secreción fisiológica de insulina hace esto. La segunda fase nos facilita la captación periférica de la glucosa. El problema no es ese, el problema es cuando uno tiene que poner la insulina en forma exógena, porque las concentraciones, cuando ponemos insulina subcutánea, para lograr la concentración que necesitamos a nivel portal, es una concentración mucho más alta a nivel periférico. Y esto significa que nosotros pudiéramos tener una sobreinsulinización y que pudiéramos tener un incremento o disminución en la señalización a nivel del sistema nervioso central en la regulación del apetito, por ejemplo. Y entonces allí es de donde nace uno de los mitos de la insulina, que la insulina es una hormona que hace aumentar de peso. El objetivo al suplementarle a una persona la insulina es lograr el nivel fisiológico. Y ustedes podrán ver aquí en este esquema cómo tenemos una parte cuando nosotros estamos en ayuno de secreción de insulina basal, que a final de cuentas nos mantiene entre los periodos interprandiales
con una normoglucemia en un individuo que no tiene diabetes. El problema es tratar de hacer eso con las insulinas que teníamos para aplicación subcutánea. Este es el esquema donde ustedes ven la insulina NPH y ustedes pueden ver cómo la insulina NPH no alcanza a sincronizarse que en los picos, ni alcanza a mantener todo el tiempo el nivel basal que requerimos. Por eso fue necesario el desarrollo de nuevas insulinas y ustedes pueden ver en esta diapositiva los picos y diferentes de las insulinas prandiales y de las insulinas basales. Lo que me interesa es que veamos, aquí está glargina, aquí está detemir en verde, aquí está de insulina de Gludec comparado contra insulina NPH. Este pico que ustedes ven aquí son los niveles circulantes y eso hace que uno requiere una mayor tasa de infusión de glucosa para mantener un individuo normal o un individuo con diabetes sin que haga hipoglucemia para poder mantener la homeostasis. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es de las nuevas insulinas basales. Y uno lo que puede ver es que el tamaño molecular pudiera influir en esa capacidad de obtener una vida media prolongada para las insulinas. Normalmente la insulina viene en monómeros y estos monómeros se juntan en hexámeros. Esa es la estructura, por ejemplo, básica de la insulina glargina. Las insulinas como de Gludec lo que forman son dihexámeros y forman largas cadenas de multihexámeros. La insulina Lispro con una adición de polietilenglucol es una insulina basal nueva también, que lo que hacen es cambiarle el tamaño molecular porque al adosarle el polietilenglicol, esta insulina que era prandial se vuelve en una insulina basal. Y entonces el tamaño y el depósito en el tejido celular subcutáneo tienen que ver con la acción de la insulina. ¿Cuáles son las propiedades que deseamos para una insulina basal para la terapia existente? Pues que sea fácil de utilizar, una titulación segura, que no me dé riesgos en lo que serían los eventos hipoglucémicos, que sea de una inyección diaria, con la posibilidad de administrarla en un tiempo flexible, que el control glucémico que produzca sea estricto para evitar las complicaciones, que la duración sea de preferencia de 24 horas en todos los sujetos y que la farmacocinética y la farmacodinámica sean predecibles y sean reproducibles. Que no me cambien el día al día, que ese es uno de los problemas que tenemos con la insulina basal NPH, que la reproducibilidad y la variabilidad que tiene intrasujeto e intrasujeto en el día a día es muy alta. ¿Cuál es la nueva insulina basal que viene de glargina? La nueva insulina basal glargina es una insulina más concentrada. Ustedes conocen Lantus, que viene en 300 unidades por centímetro, 100 unidades por centímetro, y la nueva insulina glargina viene en 300 unidades por centímetro. Este es el volumen que ocupan 100 unidades y este es el volumen que ocupan 100 unidades en esta nueva presentación. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando uno la deposita en el tejido celular subcutáneo, cuando es una insulina de 100 unidades por centímetro, ocupa este diámetro, y cuando es son 100 unidades de una insulina que está más concentrada, que tiene 300 unidades por centímetro, lo que van a hacer es que se disminuya el diámetro. Esa disminución en el diámetro de la inyección en el tejido celular subcutáneo, lo que produce es una diferencia entre lo que sería la concentración, el pico de acción, y lo veremos un poquito más adelante, aunque aquí está graficado, donde ustedes pueden ver la diferencia entre la insulina Lantus y la insulina U300, y vean ustedes en el nivel de la glucosa cómo dura más la insulina U300 y la tasa de infusión de insulina para mantener al individuo sin que haga una hipoglucemia, nos ve cómo el perfil es más plano en la U300 que en la U100, y uno puede ver aquí el tiempo de que dura, y uno puede ver que la duración de U300 es un poco mayor que lo que sería la insulina Lantus regular. Entonces, cuando uno lo ve en esta forma extendida, uno puede ver aquí realmente lo que estamos viendo es el tiempo en horas, y si uno ve las 24 horas, uno puede observar cómo el perfil de la tasa de infusión de glucosa para que los individuos no hagan hipoglucemia es mayor a las 24 horas en lo que sería U300,
vean ustedes la insulina en plasma, cómo la argina U100 empieza a desaparecer para las 24 horas, pero la realidad es que la U300 dura un poco más. Y eso nos da confiabilidad en que el individuo va a tener un perfil de insulina basal prácticamente las 24 horas del día cuando se le administra. Y entonces todo perfil más plano, porque lo que estamos viendo aquí es un perfil más plano de la insulina. Ustedes verán que no tiene una variación como pudiera verse con U100. Nos da una formulación más estable para obtener un mejor resultado y una acción más prolongada de esta insulina para entonces ver que nuestro paciente tenga un mejor control evitando las hipoglucemias. Entonces esto nos da la optimización del tratamiento para los pacientes. Cuando uno quiere ver la variabilidad de la insulina en el mismo sujeto y en días diferentes, se hicieron algunos estudios con glargina 300 para comprobarlo. Ustedes ven aquí un periodo de tratamiento de 6 días, un reposo farmacológico de 7 a 21 días y luego se les volvió a dosificar de 1 a 6 días. Se le puso un disolvente diferente a la insulina glargina U300 para ver si hay una variabilidad o no. Esto nos daría la equivalencia en la exposición y actividad de 2 formulaciones distintas de insulina U300 y lo que compararon aquí es el área de insulina bajo la curva con las medias geométricas y vean ustedes cómo no hay una diferencia entre una formulación si tiene polisorbato o si no lo tiene. Y esto nos habla de si la formulación tiene que ver con la variabilidad. Y estas 2 formulaciones probadas de insulina glargina nos dejan ver cómo está aquí el área bajo la curva en la primera parte de insulina y acá el área bajo la curva de consumo de glucosa. Nos deja ver que es muy predecible en estos sujetos y que hay muy poca variabilidad en el día a día. Y esa parte es muy importante porque el efecto clínico que nosotros queremos ver, ustedes ven aquí como el coeficiente de variación es muy bajo para el uso de la insulina y eso nos habla de por qué los pacientes que se quejan que del día al día batallan para controlar la glucosa y eso pudiera ser dado porque algunas insulinas tienen más variabilidad que otras en la inyección del día a día y esta formulación de glargina 300 pudiera evitar esa parte de la variabilidad. Y entonces sabemos que estas propiedades únicas al haber reducido el volumen que tiene la insulina, al haberla concentrado, nos va a dar una insulina de mejor perfil para el uso. Todos los medicamentos ustedes saben que son probados en diferentes escenarios clínicos. El programa de pruebas de la insulina glargina U300 se llama programa Edition. Este programa Edition ha sido probado en pacientes con diabetes tipo 2 y en pacientes con diabetes tipo 1. Se ha probado en población del resto del mundo y en Japón. Ustedes verán este estudio en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1. Yo les voy a presentar algunos de los datos clínicos de estos estudios para que conozcan el beneficio de esta nueva formulación de insulina glargina. La mayor parte de los participantes entraron, llenaron los criterios de inclusión para el estudio, fueron aleatorizados a darles glargina 100 o glargina 300, estuvieron con antidiabéticos orales o con antidiabéticos orales e insulina, comparados en el mismo régimen contra insulina glargina U100 y por un periodo de 6 meses y hubo otro periodo de extensión por 6 meses más. Los algoritmos para dosificarlos fueron sencillos y un rato más los veremos. Esta tabla es muy complicada y tiene letra muy pequeña, tratando de agrandarla un poco en los pacientes que entraron con diabetes tipo 2, como pudieran ser estos primeros 3 estudios Edition. Lo que interesa ver para nosotros es que unos fueron con la pluma que conocemos actualmente, que es la Solostar, y otros fueron hechos con la nueva pluma Tactipen, que es una nueva pluma diseñada específicamente para esta insulina, que va a facilitar aún más la aplicación de los mismos. El algoritmo de titulación era sencillo. Si los pacientes tienen hiperglucemia en la mañana, van a requerir un aumento de la dosis. Si los pacientes tienen normoglucemia, no se quedan con la misma dosis, y si los pacientes tienen hipoglucemia, hay una reducción.
¿Por qué en un principio fueron de 3 y 6 unidades? Porque en un principio empezaron con las plumas de Solvestar y ya después salió la pluma diseñada que a final de cuentas nos va a dar 1 unidad por 1 unidad de insulina U300. El algoritmo de titulación en las primeras semanas del estudio tenía como meta llevarlos a 80 a 130 y que la glucosa postprandial 2 horas fuera menor a 160. Y esos eran los objetivos de control. Este es el primer estudio, es el estudio Edition 2, es un estudio de 6 meses, es multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos para comparar la eficacia. Hay 400 pacientes en glargina U300, en Lantus 407. Ustedes pueden ver que son individuos de alto peso, 98 kilogramos en promedio, con un índice de masa corporal prácticamente de 35. Y como pueden ver, los pacientes siempre hacemos insulinización tardía. Pacientes que tenían 12 años de evolución de la diabetes. El tipo de insulina previa, o sea, si era Lantus aquí, ustedes pueden ver 300 pacientes que usaban Lantus y las hemoglobinas glucosiladas en alrededor de 8. La insulina basal previa estaba titulada a 0.66 y 0.68 unidades por kilogramo de peso. Estos pacientes son de alto requerimiento de insulina, era una de las características para entrar. Pensando en que requerimos mayor cantidad de insulina en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y ustedes saben que el 85% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso y obesidad, pues tener una insulina más concentrada nos permite administrar dosis más altas para estos pacientes. ¿Cuál es la efectividad? Ustedes están viendo aquí la efectividad, cómo ambas insulinas logran la disminución de la hemoglobina glucosilada y el porcentaje de pacientes es el mismo. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma insulina glargina. Lo único que hicieron fue quitarle volumen y entonces eso nos da unas propiedades diferentes. ¿Dónde están las propiedades diferentes? En la disminución de las hipoglucemias. Y podemos ver aquí cómo hay una menor tasa de hipoglucemias con U300 que con U100. No es que glargina produzca mucha hipoglucemia nocturna. Sabemos que glargina o insulina Lantus produce poca hipoglucemia nocturna, pero U300 produce todavía menor grado de hipoglucemia nocturna. Y esa es una de las ventajas que se obtuvo con esta nueva formulación. Cuando uno ve en qué periodo del día o con qué definición de hipoglucemia la hayamos nosotros tomado, las hipoglucemias severas son prácticamente despreciables, no se presentan, con síntomas y con una glucemia documentada de menos de 54, con una glucemia de menos de 70, cualquier definición, lo que estamos viendo es que la insulina U300 tiene menor grado de hipoglucemia. Y cuando uno lo ve para la hipoglucemia nocturna todavía es más notorio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que vemos con esta insulina glargina U300? Los hallazgos están en que da un control glucémico comparable a lo que ya sabíamos que da la Lantus, pero tiene una reducción significativa de prácticamente un 25% de la hipoglucemia nocturna confirmada. Y hay menos incidencia de hipoglucemia en general. No solo la confirmada por una medición, sino también la hipoglucemia solo sintomática, y hay menos cambio al paso en comparación con insulina Lantus. Tienen el mismo perfil de seguridad y de tolerabilidad ambas insulinas. Cuando uno ve el seguimiento de estos pacientes que estuvieron en los primeros 6 meses, lo que observamos es que de estos 400 pacientes que había en cada brazo, que completaron a un año, es una tasa bastante alta, 78 y 77%. Eso quiere decir que los pacientes lograron la meta de control, se sentían mejor y no abandonaron el estudio. Y cuando uno ve la hemoglobina glucosilada, vean que se mantiene, ¿ok? Y cuando vemos la disminución en la glucosa plasmática de ayuno se mantiene. Y una de las cosas que podemos ver es que la tasa de incidencia total de hipoglucemias es menor con la insulina U300 en cualquiera de los escenarios, hipoglucemia en cualquier parte del día o sobre todo la hipoglucemia nocturna. Una de las ventajas que tiene, a final de cuentas, es que hay que
vigilar la cantidad de insulina que vamos a utilizar. Ahorita voy a hablar de la ventaja. Ustedes verán aquí que la cantidad de insulina es un poquito mayor con U300 que con U100, pero la ventaja que tiene es que hay menor aumento de peso cuando utilizamos insulina glargina 300. Y el aumento de peso que se ve es menor que el aumento de peso que se obtiene con la insulina Lantus. Entonces tenemos dos ventajas que podemos utilizar de esta insulina. Tiene una duración más larga, nos da un mejor control metabólico, tiene menor hipoglucemia, pero a la larga también nos hace que los pacientes aumenten menos de peso. Y si recordamos con que empecé la charla de las necesidades no satisfechas, esa es una de las necesidades que tienen los pacientes, mejorar el control metabólico sin subir de peso. El perfil de eventos adversos es similar en las dos insulinas. Ustedes pueden ver los eventos que llevaron a descontinuar la insulina, prácticamente es muy bajo, menos del 3%, y las muertes prácticamente menos del 1%. Entonces, si vemos la extensión del estudio a un año, los pacientes se sienten cómodos, casi el 80% de los pacientes continuaron el estudio, 78 y 77%. Sabemos que la hemoglobina glucosilada se pudo mantener bien, tienen menos aumento de peso y el beneficio extra de tener prácticamente una cuarta parte menos de hipoglucemia nocturna, ya sea sintomática o ya sea confirmada. El estudio Edition 3 es un estudio igual en pacientes con diabetes tipo 2 sin tratamiento previo de insulina. Estos son pacientes que no habían recibido insulina. Los anteriores ya estaban en una insulina basal. Y aquí lo que estamos viendo es la población que completó 26 semanas, es prácticamente 360 y 350 participantes, ¿ok? Ahí están las características de los que sí terminaron, estas son las características de quienes empezaron en el estudio, y vean ustedes la duración, ¿ok?, de la terapia antes de iniciar la insulina en este caso, y verán que sí son pacientes que tienen 4 años de evolución, y esto es importante porque son pacientes que uno podría decir tienen poco tiempo de evolución, pero ya necesitaban el uso de insulina. Y ese es otro de los mensajes de este estudio, que la insulinización debe ser temprana. Vean ustedes aquí el uso de inhibidores de DPP4 era prácticamente el 20% de la población que estaba con un inhibidor de DPP4. ¿Okay? ¿Cuáles son los resultados en el estudio? Una disminución buena en la hemoglobina glucosilada. Estamos viendo una mejor cifra, 43% de los pacientes alcanzan la meta de tener hemoglobina glucosilada menor de 7, y esto lo hacen sin tener más de un episodio de hipoglucemia confirmada, y ustedes pueden ver la diferencia entre glargina 300 contra lo que sería glargina 100. ¿Okay? Y este es el primer criterio de valoración de eficacia secundario, el que los pacientes no tuvieran hipoglucemia o hipoglucemia severa. Y si lo vemos en hipoglucemia nocturna, como les mostré en el Edition 2, ustedes pueden ver que la tasa y el número de episodios de hipoglucemia es menor siempre con glargina 300. Y dependientemente de la definición que se utilice, si es la definición de la ADA, si es con síntomas, si es sin síntomas, prácticamente en cualquiera de los escenarios están ustedes viendo una disminución en la presencia de hipoglucemia. Sobre todo en la hipoglucemia nocturna es mucho mayor. Como vimos en el primer estudio, hay un ligero incremento en la dosis, hay una diferencia en que se requiere un poquito más de dosis de insulina U300 que de insulina U100 para alcanzar la meta de los pacientes, y podrán ver que la insulinización anda en alrededor de las 50 y 60 unidades al día para que los pacientes terminen teniendo una hemoglobina glucosilada meta. Ese es un mensaje muy importante, porque el promedio de insulinización en Latinoamérica es que cuando les iniciamos la insulina, el promedio de la dosis termina siendo entre 20 y 30 unidades. Y la realidad es que los pacientes cuando requieren insulina, requieren mayores cantidades de insulina para que ésta sea efectiva. Requieren titular la dosis para alcanzar la meta. Y eso es algo muy importante que no debemos de olvidar y que nosotros los endocrinólogos conocemos bastante bien. Este es el mismo efecto en el peso. Podrán ver que insulina U300 tiene menor ganancia de peso que lo que tiene insulina U100,
Y en los eventos adversos similares, ustedes verán aquí que las reacciones en la zona de inyección son prácticamente iguales, las muertes prácticamente despreciables, menos del 1%, y eventos que lleven a descontinuar la terapia es 1% en los casos. Es una terapia bien tolerada, que es efectiva, que mejora el control metabólico, que no los hace ganar tanto peso y que a final de cuentas tendremos una nueva alternativa con esta insulina Toujeo que al final nos va a dar un mejor control. Cuando uno ve la evidencia también en diabetes tipo 1, lo que estamos viendo es un estudio de 6 meses con pacientes que tienen diabetes tipo 1 y un periodo de extensión a 6 meses. Vean las características, es un estudio de población menor, estamos hablando prácticamente cerca de 300 pacientes en cada grupo, la hemoglobina glucosilada estaba en 8 en los pacientes, la dosis de insulina basal previa era 0.38 unidades y la dosis total incluyendo ya las insulinas prandiales era 0.71 y 0.72. Vean las insulinas basales, había de los 3 en los grupos, había quien usaba glargina, detemir y NPH. La cantidad de usuarios de NPH era muy baja, a diferencia de lo que vemos nosotros en nuestros países donde la cantidad de usuarios de NPH todavía sigue siendo muy alta. ¿Qué es lo que sucede en pacientes con diabetes tipo 1? Vemos la misma disminución, ambos brazos hacen que se logre disminuir la hemoglobina glucosilada. Okay, aquí está 17% de pacientes y 15% de pacientes que lograron la hemoglobina meta por debajo de 7. Vemos la hipoglucemia nocturna, cómo es menor la hipoglucemia nocturna en los pacientes que utilizan glargina 300, a excepción de la semana 9 al mes 6, donde se ve un pequeño desbalance en ese sentido, pero la realidad es que sigue teniendo menos hipoglucemia. Menos aumento de peso de la insulina U300 contra la insulina U100. Entonces ven el mismo efecto, se reproduce no solo en diabetes tipo 2, sino en diabetes tipo 1 también. Y en el resumen uno pudiera decir que hay un control glucémico semejante en las dos insulinas glarginas, pero que tenemos un menor grado de hipoglucemia nocturna confirmada o severa, ¿okay? Tanto en la incidencia como en la tasa cuando se utiliza U300 y un menor aumento de peso en los pacientes en la insulina Toujeo contra la insulina Lantus. El perfil de seguridad y tolerabilidad son similares y el mensaje es que esta nueva formulación de la insulina glargina nos permitirá tener un mejor control de los pacientes, una menor variabilidad en los sujetos al inyectarse en el día a día, y que nos va a permitir que estos individuos alcancen de mejor manera la hemoglobina glucosilada meta. Este es el dispositivo que hay, ¿okay? Para la dosificación. Es un dispositivo un poquito diferente a la pluma de SoloStar, la conocerán ustedes más adelante cuando se decida la compañía tenerla aquí con nosotros en Perú. El tamaño de la molécula, como les comentaba en un principio, puede hacer la diferencia también en la insulina basal. Lo que veremos ahorita es cómo la insulina de Gludec, al ponerle un puente y una extensión para poner este ácido graso de cadena lateral que le pusieron aquí, hace que esta insulina tenga un perfil de acción diferente. La insulina de Temir, a diferencia de esta, no tiene este puente, tiene conectado el ácido graso directamente a la molécula. El haberle puesto esa extensión lo que hace es que la vida media de la insulina en promedio sea de 25 horas. Entonces uno puede saber que esta insulina va a durar más de 25 horas cuando se la pone al paciente. Y ese perfil de acción es la diferencia que tiene de Gludec contra lo que sería la insulina glargina. Una de las circunstancias es que lo que nosotros necesitamos es que los pacientes tengan el control día a día, y si tenemos 25 horas del día o 24 horas del día un perfil plano con las insulinas, nos da el control glucémico que estamos buscando. Degludec tiene un mecanismo de protección porque cuando se ponen estos hexámeros, lo que hacen es formar una larga cadena de multihexámeros, y eso hace que la disociación sea lenta y que luego se una a la albúmina, y después de unirse a la albúmina pasa el receptor. Y eso es lo que le da la vida media prolongada.
pero a final de cuentas sigue siendo una molécula muy similar a lo que sería la molécula de detemir. La insulina pegilada, que es la insulina Lispro, que es una insulina de acción prandial, cuando se le pega el polietilenglicol, lo que hace es darle una característica diferente, es una macromolécula, y este tamaño funcional de entre 70 y 100 kilodaltons le cambia las propiedades para la absorción. El depósito que se forma en el tejido celular subcutáneo es diferente y eso modifica su absorción. Lo que vemos nosotros aquí es comparado contra insulina glargina, vean el perfil que se parece mucho al perfil también que tiene la insulina U300. Es un poco más plano que la insulina glargina U100. La efectividad se ve de 7.8 bajaron a 7.1 y a 7.2 con la insulina pegilada contra la insulina glargina. Uno de los puntos que se está estudiando todavía con esta insulina pegilada es que el tamaño de la molécula es muy amplio y se queda atrapada en los sinusoides a nivel de hígado. Y se ha visto que algunos pacientes han desarrollado una elevación transitoria de las enzimas hepáticas. Esta insulina se sigue investigando, la compañía dice que pronto llegará al mercado, estaremos esperando a ver si realmente esta insulina pasa esa prueba de la alteración de las pruebas de función hepáticas para tener otra insulina basal para ofrecerle a los pacientes. Pero una vez que las insulinas basales no han logrado controlar a los pacientes, vamos a requerir esquemas que tengan insulinización basal con una inyección de insulina de acción prandial o 2 inyecciones o 3 inyecciones y darle la sustitución total a los pacientes. No hay que olvidarnos de que los pacientes, entre más tiempo vivan con diabetes, mayor cantidad de insulina van a requerir. Y mis mensajes para recordar sería que todavía tenemos necesidades no satisfechas en el caso de insulinización. Por ejemplo, la de seguridad con menor grado de hipoglucemias, y por ejemplo U300 va a ser una nueva insulina que nos dé eso, que no nos aumente las comorbilidades, ya vimos que hay menor ganancia de peso con esta nueva formulación, que sea fácil de utilizar, una sola administración al día. Yo creo que los resultados de glargina 300 nos dejan muy satisfechos porque tiene una mejor farmacocinética y farmacodinámica, nos da una buena reducción de la hemoglobina 1C, sin diferencia contra lo que ya conocíamos con insulina glargina, pero nos da menor grado de hipoglucemia nocturna. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Lavalle por su presentación. La sesión queda abierta para las preguntas. Yo solamente quería recalcar un par de cosas. Todos batallamos para la titulación. A mí me tocó participar en el ATLANTUS, que es un estudio que comparó los algoritmos de titulación por médicos contra los algoritmos de titulación por los pacientes. Y los pacientes nos demostraron que lograron una mejor hemoglobina glucosilada con una diferencia estadísticamente significativa y que tuvieron un poco más de dosis de insulina que la que aplicamos los médicos. Y ese es un mensaje que nos dieron muy claro, de que los pacientes pueden hacer la titulación en forma adecuada cuando uno los enseña y pueden llegar más allá tanto en la dosis como en la consecución de la hemoglobina glucosilada. Tiene razón, doctor. Doctor Aquipa, por favor. Muchas gracias, doctor Lavalle, por su brillante exposición. Creo que quedó claro el mensaje sobre el beneficio de esas nuevas moléculas de insulina basal. Creo que la pregunta está, ¿cuál sería el paciente que realmente debería beneficiarse con esa nueva molécula? Si tenemos un paciente con insulina glargina, por ejemplo, que está controlado, no habría, me imagino, necesidad de pasarlo a una insulina U300. Tal vez aquel paciente que esté haciendo hipoglicemias sería el único candidato para hacer un viraje. Esa sería mi primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo explicar que haya una menor reducción de ganancia o una menor ganancia de peso con esta nueva insulina? Mira, para lo de la dosificación yo veo 2 o 3 escenarios distintos. Uno es, por ejemplo, pacientes muy obesos que requieren altas dosis, las plumas no dan suficiente insulina para ponerle a los pacientes. El tener una insulina más concentrada te va a permitir, porque en la pluma vienen 450 unidades y va a ser más fácil ponerle una dosis más alta a los pacientes. Entonces, aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, que requieren insulina, esta es una muy buena alternativa. Les presenté la gráfica donde Nathan nos pone diferentes casos de hemoglobina glucosilada bien.
Yo me iría a averiguar en mis pacientes que tienen la hemoglobina glucosilada bien cuántos tienen hipoglucemia nocturna, porque hay muchos que a veces no interrogamos cuidadosamente a los pacientes y entonces no sabemos que han tenido hipoglucemia nocturna. Individuos con insomnio, individuos con alteración de los patrones del sueño, con sueño irregular, individuos que se despiertan con cefalea matutina, son candidatos a reevaluar el uso de una insulina que produce menos hipoglucemia nocturna y de buscarle la hipoglucemia nocturna. Y yo creo que aquel paciente que tiene variabilidad en la inyección, ese paciente, esta nueva insulina glargina permite que haya una diferencia de 3 horas en la aplicación. Entonces, pacientes que no son muy regulares con el uso de la insulina a la misma hora, esta insulina les permite 3 horas antes o 3 horas después. Entonces, también esos pacientes jóvenes que tienen ahí esa vida un poco indisciplinada pudieran ser otros candidatos de entrada a estos. Y todo aquel paciente que ha tenido hipoglucemia severa con cualquier insulina sería candidato a esta insulina, porque nos da un 25% casi de disminución en el riesgo de tener hipoglucemias severas. Yo lo vería desde ese punto de vista. Con respecto al peso, doctor, ¿cuál sería la explicación? Y con respecto al peso, hay 2 o 3 teorías de por qué no hay tanta ganancia de peso. Uno es que se optimiza la glucosa. Si tú viste, requiere un poquito más de unidades. Y eso es porque hay una depuración mayor de esta insulina. Como tiene un volumen menor, hay una mayor depuración en el tejido de la insulina y entonces requieres un poquito más de dosis. Y eso pudiera tener un efecto diferente en el peso, porque estamos cambiando la señalización que da a nivel del sistema nervioso central estas concentraciones de insulina. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Sí, gracias doctor, muy buenas tardes. Necesidades no cubiertas en insulinización, insulinas de acción prolongada, análogos. ¿Y qué de las insulinas prandiales? Necesidades no cubiertas en este grupo, no sé si en los estudios que nos han mostrado, ¿qué tipo de insulina prandial se usó? La insulina prandial que se estuvo utilizando en algunos de los estudios era insulina Lispro y en otras era insulina glulicina. La realidad es que la mayor parte de los pacientes que vimos ahorita son estudios en pacientes con diabetes tipo 2 que solo estaban en insulinización basal. En los pacientes con diabetes tipo 1 predominantemente era insulina Lispro. ¿Y novedades en cuanto a análogos que superen a los que ya tenemos? De hecho, yo voy a hacer la plática ahorita en lo que era la insulinización basal y no toqué para nada la insulinización prandial, en el obvio de hablar más de la diabetes tipo 2. Pero las nuevas insulinas de acción prandial son insulinas que vienen ahora con sustancias que pueden aumentar su absorción en el tejido celular subcutáneo y que entonces permiten que haya concentraciones muy altas en los primeros 5 minutos y que la vida media esté entre alrededor de 2 horas a 3 y sean unas insulinas todavía más prandiales. Son insulinas que vienen con hialuronidasas y que lo que hacen es que la absorción sea muy rápida. La realidad es que sí va a haber nuevas alternativas para la gente que tiene diabetes tipo 1 que con nuevas insulinas prandiales. Ok, gracias. Y la insulina prandial que tiene también Sanofi es insulina inhalada, que es Afresa. Es una insulina prandial que tiene un dispositivo distinto para facilitar la absorción, mucho más amigable, y de hecho en Estados Unidos ya se comercializa. Es una insulina prandial prácticamente para 2 horas. Gracias. Don Lavalle, nuevamente le agradecemos por su visita y por su presentación. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Se empalma una situación difícil para las personas que tenemos diabetes. Quienes tenemos diabetes debemos de hacer un conteo de carbohidratos, saber qué proteína estamos obteniendo, si queremos divertirnos y tomar alcohol o si vamos a hacer ejercicio. Son situaciones de todos los días en los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el manejo de la diabetes. El set de infusión para los que usan microinfusora, para las mujeres el periodo menstrual que puede causar hiperglucemia, y es difícil entonces para un paciente mantener una meta de hemoglobina glucosilada cuando son tantas las variables. No solo es la fisiopatología de la enfermedad, no solo es el medicamento, sino las circunstancias de la vida diaria lo que hacen que las personas con diabetes batallen para alcanzar esta A1C. Las metas que propone la Asociación Americana de Diabetes ahora en el 2015 nos hablan de una hemoglobina glucosilada menor de 7
y en algunos casos menor de 6,5 y en algunos otros casos menor de 6 si es posible. Una glucosa plasmática de ayuno entre 80 y 130, una glucosa pico postprandial no mayor a 180 miligramos por decilitro. Esta cifra de 80 a 130 es para lograr que los pacientes mantengan una hemoglobina glucosilada bien sin tener una tendencia a sufrir una hipoglucemia nocturna. Si ustedes recuerdan, hasta hace unos años la meta de glucosa de ayuno era entre 80 y 110. Y este cambio a 130 es pensado en la seguridad, sobre todo para evitar la hipoglucemia nocturna en los pacientes que tienen primordialmente diabetes tipo 2. Muchos pacientes no alcanzan esa edad, es que hay unos defectos que tienen un rol principal y otros no. Y el principal rol es la disminución en la capacidad de secreción de insulina. A ninguna persona le va a dar hiperglucemia si no tiene una disminución efectiva de los niveles circulantes de insulina para vencer la resistencia a la misma, y en algunos casos esta disminución en la capacidad de secreción es un fenómeno modulado inmunológicamente con la diabetes tipo LADA, pero ese es el defecto primordial. Y la mayor parte de nuestras terapias están hechas para tratar de mejorar la capacidad de secreción o aumentar lo que sería la sensibilidad a la insulina en los tejidos. Y si nosotros recordamos, esta parte es muy importante porque ustedes podrán ver que el músculo y el adipocito son tejidos insulino dependientes. Y dentro de la fisiopatología de la enfermedad, si no tenemos una buena concentración de insulina, no vamos a inhibir la lipólisis y no vamos a inhibir la proteólisis para obtener energía a partir de músculo y grasa en los individuos que tienen descontrol de la diabetes. Y sabemos nosotros que entonces habrá un momento en que los pacientes requieran una sustitución de la función pancreática de producción de insulina. Y para eso se han diseñado las nuevas insulinas basales. Es importante reconocer que no toda la hemoglobina glucosilada es igual. Me gusta mostrar esta diapositiva de David Nathan porque nos habla de 3 casos en los que se logra tener hemoglobina de 7, pero ven ustedes que el paciente está entre 70 y 100 de endocrinología en Perú. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar algo acerca de lo que serían las metas en diabetes y algo acerca de lo que son las nuevas insulinas. Ustedes pueden ver ahí el conflicto de interés. Prácticamente he trabajado con toda la industria en el área de diabetes y con toda la industria de insulinas. La diabetes es una enfermedad compleja, como el doctor Barceló nos comunicó hace rato, va en aumento en nuestros países. Se espera que cada vez haya un mayor número de personas que tienen diabetes. Y hay algunas necesidades que no se han satisfecho para los pacientes y para nosotros como profesionales de la salud. Desde el punto de vista de los pacientes, cuando uno hace una encuesta de cuáles son las necesidades no satisfechas, para ellos el obtener una cura o una remisión efectiva de la enfermedad es el número 1. El segundo es tener un monitoreo que no sea invasivo. Y después, en tercer lugar, viene medicamentos que sean efectivos, fáciles de usar, que sean seguros, tolerables y que los puedan conseguir. Y una quinta parte en esto es la libertad en la alimentación. A nosotros como profesionales de la salud nos interesa medicamentos que sean eficaces, que tengan beneficios extra al control glucémico, como pudieran ser el peso o la tensión arterial, sobre todo que tengan seguridad, y los nuevos medicamentos están probados para la seguridad cardiovascular, que sean fáciles de prescribir y que incrementen la adherencia de los pacientes. Y en este escenario de las necesidades no satisfechas tanto para las personas con diabetes como para nosotros los profesionales de la salud, es 80 al 100% del tiempo, que sería lo ideal. Pero vean ustedes que en estos dos casos puede haber una cuarta parte del tiempo hipoglucemia, o puede haber un 10% de hipoglucemia en los pacientes para lograr tener una meta de 7. Y de ahí es donde se vuelve relevante el que nosotros interroguemos a los pacientes. Pues yo puedo tener un paciente cómodamente en 7 que no tiene hipoglucemia, pero puedo tener un paciente que una cuarta parte de su vida se la pasa teniendo glucosas por debajo de 70. Y entonces es muy importante no solo lograr la meta, sino lograrla con seguridad y que el paciente
tenga el mejor tratamiento. Puntos a recordar respecto a las insulinas: sabemos que nuestra primera insulina basal que hubo fue la insulina NPH, después apareció la insulina glargina U100 como la primera análogo de insulina de acción prolongada, después apareció la insulina de Temir, que no dura 24 horas, ahora tenemos también insulina de Gludec, que dura más de 25 horas, sin embargo todavía hay un margen para mejorar los análogos y obtener mayor seguridad para los pacientes. Y si recordamos la fisiología normal de la distribución de insulina, uno recuerda que lo que nos enseñaron en la escuela, que cuando uno ingiere alimentos, lo que uno va a obtener es una alta concentración de insulina a nivel portal. Y esa concentración alta de insulina a nivel portal lo que hace es parar la producción hepática de glucosa y hacer que la glucosa se aproveche en el hígado y en los tejidos. La meta de tener una hemoglobina menor de 7. Y sabemos nosotros que puede haber prácticamente hasta un 80% de los pacientes que no alcanzan a tener esta meta de lograr la hemoglobina glucosilada que les pedimos a los pacientes. Y cuando uno ve cuál es la relevancia de esto, podemos irnos a estudios tan viejos como el UCAPDS, el estudio del Reino Unido, donde nosotros podemos ver cómo estos individuos que recibieron terapia inicialmente en forma intensiva lograron una disminución de las complicaciones microvasculares y a la larga pudimos ver que esa protección se extiende para las complicaciones macrovasculares con todos los tratamientos. Y hay que recordar que ahí como insulina basal se utilizó insulina NPH porque no había análogos de insulina y que la terapia que proveía insulina aparte de esta NPH era la terapia con sulfanilureas. Y ha demostrado tener una efectividad a largo plazo para la disminución de las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Y esa es una de las primeras evidencias que nos habla de que lograr la meta en los pacientes con diabetes tipo 2 a tiempo puede dejar un legado de protección para los siguientes 30 años para los pacientes. Y esa parte es importante para hablar de cómo lograr las metas en nuestros pacientes. La fisiopatología de la diabetes ustedes conocen que es compleja. El doctor De Fronzo puso este octeto en la mesa para hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Ustedes conocen bien y habrán visto a lo largo de estos trabajos cómo hay diferentes aspectos de la fisiopatología, pero la realidad